Alerta máxima por la turistificación en el Louvre y en Venecia. El problema se veía venir, pero nadie toma cartas en el asunto hasta que el pasado lunes el Museo del Louvre cerró sus puertas por la retirada de los empleados que se vieron desbordados por la avalancha de visitantes y la falta de personal. En 2018 el Louvre superó el listón de los 10 millones largos de visitantes, mientras el público aumentó más del 20% desde el año 2009. El palacio no se agrandó y los efectivos no cesaron de reducirse. El Louvre se asfixia. Ese mismo día lanzaron alerta máxima en Venecia por el turismo enloquecido que tiene tomada la ciudad. Cada año llegan 25 millones de turistas, 68.500 al día. Los peores presagios dicen que en el 25 podrían ser ya 38 millones de visitantes y Venecia no busca soluciones y sus vecinos están en estado de fuga permanente. Venecia, el Louvre y la Barcelona de Gaudí son hoy un parque de atracciones que explotarán hasta que revienten. Todo lo contrario del trabajo de Manuel Moleiro, editor afamado y afanado en la búsqueda de la perfección y de la belleza para entregárnosla en forma de libros. Su empresa tiene prestigio internacional reproduciendo códices, mapas y obras de arte en pergamino, papel o incluso papiro. Pequeños tesoros más que fieles a los originales, utilizando materiales especiales, encuadernando la piel curtida, cosiendo o fabricando a mano y reproduciendo cualquier matiz, incluso el olor o las imperfecciones, agujeros, mordeduras de insectos o manchas que se hayan acumulado con el paso de los siglos. Manuel Moleiro, por eso, habla de ellos como de casi originales. Tiradas numeradas para bibliotecas, museos o coleccionistas que sirven como copia para estudio o consulta, evitando que se alteren esos originales que en su día solo leyeron la realeza, papas o emperadores. Entre otras joyas ha reproducido el Atlas Miller, que estos días se expone en los Reales Alcázares de Sevilla, el monumento cartográfico más importante de todos los tiempos, creado en 1519 y que oculta la información que aparentemente revela, un documento intrigante del que hoy hablaremos con él. De este señor que hoy nos visita, que nos hace el honor, han dicho muchas cosas, pero el Times dijo que usted era el arte de la perfección. Sí, señor. Un artículo que publicaron sobre mi trabajo en el 2001 se titulaba El arte de la perfección. De hecho, el nombre era simplemente de la editorial, era M. Moleiro. Sí. Pero me pareció tan bonito, tan interesante y tan sorprendente que lo adopté y lo agregué a M. Moleiro, el arte de la perfección. Es decir, no fue una creación mía, fue algo que copié del Times. Podría seguir hablando de otros periódicos internacionales que han hablado de usted y de su obra. ¿Y para usted qué es la perfección? Bueno, para mí la perfección es conseguir la realidad del códice que clonamos. Es decir, que sea igual en todo, sea igual en el tacto, sea igual en el olor, y que las imágenes puestas al lado del original, una al lado de otra, sea imposible diferenciarla visualmente. Haya que utilizar otros métodos para saber cuál es el original y cuál es la copia. Eso es la perfección. ¿Pueden ustedes ver más o algo del trabajo del señor Moleiro en el Alcázar, que va a estar hasta el día 30 de junio? Hasta el 30 de junio. Esta vez nos visita con motivo del Atlas Miller, que ahora vamos a hablar enseguida. Pero ya me ha dicho lo que es para usted la perfección. ¿Y la belleza? ¿Qué es la belleza? Bueno, la belleza va más lejos, porque la belleza es algo subjetivo y entonces hay objetos que para uno son tremendamente bellos y para otro no. La belleza es muy, muy personal. Para mí sería difícil definir la belleza desde un modo de vista objetivo. Pero usted la busca. Yo busco la realidad, lo que en aquel momento se plasmó. Claro, yo cojo, cuando decido hacer una obra, es una obra que esté catalogada como un tesoro y que esté reconocida como tal en los museos y bibliotecas más importantes del mundo. Esto lo he hecho en Rusia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Portugal. Lo he hecho en todos aquellos países que tienen tesoros bibliográficos que conservan. Cualquiera, tenemos aquí una pequeñísima muestra, pero cualquier libro nos daría para un programa y más. Pero centrémonos en el motivo de la exposición que tiene usted ahora en el Alcázar y que es el Atlas Miller, que viene muy bien traído porque se celebra los 5 siglos de la primera circunnavegación y toda la historia es de un atlas inventado, que se inventan los
cartógrafos más prestigiosos para disuadir de que financie la vuelta al mundo que pretendía Magallanes y eso echarlo para atrás, ¿no? Cuéntanos usted. Bueno, vamos a ver ahora imágenes de ese Atlas Miller. Magallanes no pretendía dar la vuelta al mundo. Magallanes lo que trataba era de dar una vía, llegar a las Molucas por una vía diferente a la portuguesa. España y Portugal, con el beneplácito del Papa Alejandro VI, se habían repartido el mundo. Media parte era para Portugal y otra media parte era para los castellanos, y ellos se respetaban. La ruta para llegar a las Molucas era portuguesa, era bordeando África, bordeando la India, y aparecían en las Islas Molucas. Islas que eran tremendamente importantes, se las describe ahí precisamente en el mapa, sí, y donde había mucho oro, plata, pero sobre todo crecía de modo extraordinario el sándalo, o la nuez moscada y el clavo. Un ducado invertido en clavo en las Molucas, cuando llegaba a Sevilla, había multiplicado por 10.000, es decir, que el negocio era fabuloso. No era una obra altruista. De hecho, se dio la vuelta al mundo, pero se dio la vuelta al mundo sin querer. Sin querer. Buscando las especias. Buscando las especies. El clavo era lo más cotizado, ¿no? El clavo era lo más cotizado. La prueba es que de los 5 barcos que partieron, volvieron con uno. Perdieron la mitad de la mercancía cuando entraron en el regreso en Cabo Verde, y con lo poco que llegó se pagó a todos, y todavía se pagó la expedición completa, y todavía sobró dinero, es decir, todavía hubo un beneficio de los 8.700.000 maravedíes que invirtió Carlos I en la expedición. Este mapa que tengo en las manos pertenece a ese Atlas Miller, que aquí están las Molucas, y háblenos de... Pero sí existía ese encargo del rey de Portugal para disuadir de las expediciones que iban buscando nuevos mundos, ¿no? Bueno, el rey de Portugal, de hecho, en el Consejo de Sindra, en 1518, cuando se estaba preparando la expedición aquí en Sevilla, porque eso partió de Sevilla, se realizó... Todo empezó aquí, señor Moleiro. Todo se hizo aquí en Sevilla, sí. Y condenaron a Magallanes a muerte, es decir, una de las cosas que, porque murió Magallanes en Mactán, ahora hay dudas en realidad. Realmente cuando Magallanes llegó a las Filipinas, se pasó allí 42 días hasta que lo mataron. ¿Por qué Magallanes, si tenía a 2 grados, tenía las Molucas, cómo no continuó a las Molucas? Bueno, hay autores que dicen que Magallanes se dio realmente cuenta del error que había cometido, porque las Molucas, depende a la isla a la que fueran, la más oriental era española y más hacia el occidente era portuguesa. Entonces Magallanes sabía que no podía regresar, porque si regresaba por el Índico, los portugueses estarían preparados para capturarle y con toda seguridad ejecutarle a continuación. Entonces, como Carlos V le había prometido 2 islas en el acuerdo previo, sí, pues posiblemente Magallanes, al retrasarse allí tanto tiempo, además entrar en una lucha tribal, sí, que no le iba ni le venía, a la corona de Castilla no le importaba nada su conflicto entre Cebú y la isla de Mactán, ¿no? Y hay quien dice que Magallanes realmente se dejó morir, o fue una especie de suicidio lo que hizo allí Magallanes, porque sabía que no podía regresar por el Índico, habiéndose enemistado con los portugueses. Temía que lo trincaran. Temía que lo trincaran, veía muy difícil regresar por el Pacífico. Es que el primer regreso que se hizo por el Pacífico se hizo tanto como 35 años después de llegar a las Molucas, ¿no? Y de ahí lo que hizo Elcano, que fue muy valiente Elcano, porque volvió por el Índico, navegó completamente al sur, es decir, para darse una vuelta enorme y evitar los navíos portugueses. Porque sabía... estaba aquí, en este mapa, se ve cómo Portugal lo tiene todo controlado. Estaban en todas partes. Estaban en todas partes. Estaban en todas partes. Incluso en el otro Atlas, porque esto corresponde, este Atlas Miller, y donde está también reflejado el mapa con ese círculo. Del mundo. El círculo del mundo, sí. Para que no... lo tenemos por ahí, ahora lo veremos. Bueno, sí. Pero era falso. Era falso. Era un espionaje. Lo curioso es que era falso y fue realizado por un cartógrafo que conocían eso perfectamente, ¿no? De hecho, 2 de los cartógrafos que participaron en la realización del Atlas Miller para Manuel I de Portugal eran los Jorge Reinel, el hijo, y Pedro Reinel, el padre. Ellos habían pintado en un mapa
que se destruyó en Múnich, era propiedad de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, aparecían las Molucas, es decir, que aparecía América y más allá de América, claro, era un mapa plano, aparecían las Molucas. Desgraciadamente el atlas se perdió, pero hay las fotografías en blanco y negro. Es decir, pero que era un atlas hecho con sentido estratégico. Estratégico. La cartografía era una arma estratégica como pueden ser hoy las armas nucleares. Era un chantaje como puede ser los que utiliza hoy Corea en determinado, Corea del Norte. Era poder, quien tenía los cartógrafos. Era poder. Nunca un atlas se hubiera realizado con tantísima decoración interior, con tal cantidad de derroche de dinero, si no fuera con la finalidad de que llegase a Carlos V y convencerle de forma civilina de que devolviera a Magallanes. Aparecía hace un momento el rinoceronte y es la primera vez, estamos hablando de 1519, que en este atlas, ahí lo veíamos antes, aparece el rinoceronte. Aparece el rinoceronte que luego mucho más detalles, pero sirvió de modelo a Durero. Manuel I, el Papa León X, era un papa renacentista, estos papas vanidosos, y pidió a Manuel I, porque toda Europa sabía que Manuel I le habían regalado, o había traído de India un rinoceronte, que lo tenía en Lisboa. Lo trajo para enfrentarlo a un elefante blanco que tenía Manuel I. Y de hecho fue una anécdota, porque cuando llevaban el rinoceronte, o que diga, el elefante para pelear con el rinoceronte, el elefante dio la vuelta y no peleó. Y no peleó. Pero quiso verlo el Papa, y entonces Manuel I lo puso en un barco y lo mandó para Roma, pero en el momento de estar haciendo los preparativos se interesó, Francisco I se enteró de que iban a llevarlo al Papa y pidió que lo llevaran antes a Marsella. Total, era cruzar el Mediterráneo, que suba un poquito más arriba, y él lo vio. Allí, después de verlo Francisco I, al partir hacia Italia, el barco se hundió. Días más tarde apareció el rinoceronte en la playa, lo embalsamaron, lo prepararon y lo llevaron ante el Papa. Sí. Ese rinoceronte y el palo que le salía aquí, un poco más arriba de la cabeza, no era nada más que un palo que lo sujetaba. Y Durero, con unas notas tomadas allí, reprodujo ese rinoceronte en el rinoceronte de Durero. Ya. Si usted se fija en la fotografía de ahí y la compara con el grabado de Durero, la posición de los pies, de las piernas, es exactamente la misma. O sea que usted no solo hace una copia, se habla de clonación porque es perfecta en la piel, en los herrajes, en todos los detalles, en el color, sino que también se empapa de la historia que usted publica. Por lo que estoy... Sí, es que es incomprensible hacer eso. ¿Por dónde empieza? Uno no se mete en la historia. ¿La atracción por dónde empieza? ¿Por la historia? Empieza por el manuscrito. Yo veo el manuscrito, me interesa el manuscrito. El manuscrito ha sobrevivido, el códice, el atlas, realmente han sobrevivido por ser excepcional. Las cosas que superan el paso y el peso del tiempo son las que son excepcionales. Si uno tiene un incendio en casa, y esto se ha visto ahora con el incendio de Notre Dame, ¿qué trataban de salvar? Lo más valioso. Lo mismo se trató de salvar de los códices y por eso han sobrevivido, por eso han llegado hasta nosotros. Al final, lo más valioso es lo que sobrevive. Sí, pero en este sentido, la palabra, las historias, como este tratado que tengo aquí, esto que tengo ahora mismo en mis manos, que debería haberme puesto unos guantes para tocar esto, es un tratado de medicina o de la salud, ¿no? ¿Cómo se llama? Son Taquinum Sanitatis, tablas de la salud. En el año 1036, en la ciudad de Bagdad, un médico escribió un texto para proteger sobre todo a las masas en Egipto, que tuvieran un acceso a la salud, que era el país más poblado de esa área. Y la basó en 5 puntos: la comida y la bebida, el ejercicio y el reposo, el segundo; el tercero, el aire que respiramos; el cuarto, los humores, el control de los humores, los fluidos corporales; y el quinto, los estados del ánimo. O sea, el sentido común, la sensatez. Sentido común. Lo que usted está diciendo es lo que ahora nos venden los gurús, pero está en este... no sé si quiere comentar alguno que vaya viendo, porque cada cuadro, cada dibujo tiene debajo lo que recomienda o lo que prescribe, ¿no? Cada dibujo, o sea, cada alimento que tomamos, sea una manzana o sea, no sé, otra cosa que no tenga nada que ver con un alimento, al contarle cuentos a los niños, antes de llevarlos a dormir, dice para qué es bueno, edades recomendadas y en caso de que se produzca algún perjuicio, el remedio contra ese perjuicio. Es decir, que yo creo que de ahí copiaron los laboratorios farmacéuticos las prescripciones que ponen en los medicamentos, porque es exactamente lo mismo.
La y eso se prescripción hizo que en hace el aquí, año, en el año exactamente, 1036. Bueno, supongo que ahora ya usted tiene un predicamento, como se dice, pero cuando usted empezó a pedirle a los museos más importantes del mundo y las bibliotecas que quería copiar sus libros, ya le costaría, tendría usted un poder de persuasión tremendo. Bueno, la primera vez lo hice con motivo precisamente también de Sevilla, que era con motivo de la Expo. Hice el Beato de Fernando I y Doña Sancha. Había un interés en regalar a sobre todo a los países latinoamericanos, las bibliotecas nacionales, hacerle un obsequio de envergadura. El Beato de Fernando I y Sancha es el códice más importante que tenemos en España, que está en la Biblioteca Nacional en Madrid, se hizo en el año 1041, ¿no? Yo había hecho antes muchos libros de arte, muchas cosas muy bien hechas, había colaborado mucho con Franco Maria Ricci, un gran editor italiano, y solicité el permiso a la Biblioteca Nacional para meterme en ese hecho y me concedieron el permiso y luego partió todo, que fue un enorme éxito. Las realizaciones todas que fueron tan cuidadas que se me abrieron las puertas en todo el mundo. Empecé en la Biblioteca Nacional de España, luego la Biblioteca Nacional de Francia, Rusia, creo que a continuación fue el Metropolitan de Nueva York, la Morgan de Nueva York, la British, la Biblioteca Nacional de Italia. Prácticamente he hecho algo en Portugal, por supuesto. En Portugal. El Atlas Bayard tiene mucho que ver con... porque se presenta en esta exposición que hay ahora, aparte que están también expuesto el Beato o este tratado también está expuesto. El tratado. Hay las obras que estaban algunas obras que ha elegido en el Alcázar de Sevilla. Está como novedad, o lo que más ha llamado la atención era el Atlas Millard del que hemos hablado, para ese atlas que se hizo para confundir o de geoestratégico, y el Atlas Bayard también, que viene a demostrar que los portugueses habían estado antes en Nueva Zelanda que... Bueno, los portugueses llegaron, es que en el Miller ya se prueba eso también, los portugueses llegaron a Australia en el 1520-1522. ¿Por qué no se supo? Y porque figuran los ingleses que llegaron en el 1777, Cook como el descubridor de Australia. Los celos los problemas entre las relaciones de la corona española y la corona portuguesa. No sabían también si el Tratado de Tordesillas pertenecería a los portugueses. Por el Tratado de Tordesillas, Australia pertenecería a los portugueses o pertenecería a los castellanos. Era demasiado importante Australia como para desvelarlo, ¿no? Y entonces ese atlas, el Ballard, que se hizo precisamente en Francia, en Dieppe, siendo un atlas hecho en Francia, además orientado al sur, pues tenga toda la toponimia en portugués. Es decir, no puede aparecer en un mapa Australia si no se conoce. Alguien tuvo que llegar. La toponimia es portuguesa. Hay que ver la historia, cómo la transformaron los ingleses, qué capacidad para... Bueno, los ingleses transformaron casi todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y este es el Splendor Solis, que también está, ¿no? Sí, el Splendor Solis es un tratado de alquimia que se realizó en el 1582, es decir, en tiempos de Felipe II, en tiempos de Murat III dentro del Imperio Otomano. Pongo como referencia a Felipe II y a Murat III, porque eran los dos imperios del momento, ¿no? Ahí realmente la alquimia está presente en todo. Todo niño de pequeño soñó en convertir todos los metales en oro, soñó en cambiar las cosas para favorecer a sus padres, su círculo íntimo. Obras suyas han aparecido en muchas películas. Sí. Concretamente El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Tenemos los beatos, el beato de Fernando y el beato de Silos, ¿no? Si vieron últimamente la serie de Isabel también juran sobre la Biblia de San Luis. Es que yo hice el breviario de Isabel la Católica. Son las obras que ellos usaron en su momento, ¿no? El breviario de Isabel la Católica. Exactamente, era el breviario, digamos, hecho para ella, que es además el breviario, el monumento bibliográfico, el monumento, por llamarle de alguna forma, o testimonio bibliográfico más importante de la Europa continental que tienen los británicos, es el breviario de Isabel la Católica, que se lo llevaron del Escorial cuando lo incendiaron en el 1510 los franceses. Y luego en el 1851, está claro que no lo llevó Napoleón, porque si lo llevara Napoleón estaría en la Biblioteca Nacional de Francia. Algún general o alguien se lo llevó y en el 1851 lo vendieron al British Museum.
El British Museum lo compró por una suma descabellada en aquel momento, 3.000 libras, Sí. y siguen considerando como la compra más importante que han hecho en su historia. Sí. Y todo esto usted lo ha hecho, además, es decir, con sus recursos, creo, o ha tenido subvenciones para... No, yo nunca he pedido ninguna subvención, yo no soy partidario de las subvenciones. Creo que el arte debería generar los recursos necesarios para su propio mantenimiento. Qué bonito sería que los museos generaran, estrechasen, apretasen su inteligencia para conseguir recursos propios, ¿no? Eso sería fantástico para todos. Sí, pero eso, a ver, vamos, el arte contemporáneo, hablemos de sus obras. Estábamos viendo ahí imágenes del libro de la felicidad, que es otro maravilloso que usted ha hecho, ¿no? El libro de la felicidad es importantísimo porque es el libro más ilustrado del mundo islámico, ¿no? Es un libro que se hizo en el 1582 por encargo de Murad III, y lo curioso es que en el 2019 no se podría hacer un libro de ese tipo, porque no se podría hacer un libro musulmán donde apareciesen 5 iglesias cristianas, sí, como aparecen, por ejemplo, sí, en el libro de la felicidad, y aparezcan numerosas alusiones a los judíos. Decir, sí, no... Incluso aquí hay uno que es un San Jorge nuestro. Sí, es un héroe persa en ese caso concreto, ¿no? Pero parece un San Jorge. Pero usted cuando un libro, maravilloso también, este es del libro de la felicidad, cuando hay pan de oro que utilizaban mucho, usted también pone pan de oro. Ponemos exactamente los mismos materiales en el momento que ahora que se ponían entonces. El pergamino, por ejemplo, no es un pergamino, digamos, de origen animal, cuando la obra está hecha en pergamino, es de origen vegetal, pero lo estucamos, lo preparamos exactamente de la misma forma que ellos hacían para que las pinturas, las tintas, no penetren y oxiden en la parte de la superficie, que es como hacía un cuadro Miguel Ángel o como hacía un cuadro Leonardo da Vinci. De esa forma se consiguen los colores, o Caravaggio, sí, se consiguen los colores reales. De la otra forma es imposible. La última obra que ha hecho, a todo esto, a usted no le dejan sacar ninguna obra de donde está. Tengo entendido, ¿no? No, eso se hacen siempre allí. El original, la primera copia, lo hacemos en el Louvre, si está en el Louvre, ya lo que hablaba antes de ello, en el British Museum o en la Biblioteca Nacional de Rusia. Es un placer trabajar en esos sitios. Nuestro trabajo es un trabajo de complicidad, es decir, no sería posible si a los de la British o a los de la Biblioteca Nacional de Francia, la Fundación Gulbenkian o el Metropolitan, no fuera plenamente satisfactorio para ellos, porque es una complicidad. Es decir, ellos es un gran tesoro, lo que quieren es protegerlo. Ya. Pero es que aparte también lo estudiamos. Y lo estudiamos por un equipo, sí, de renombre internacional, sí, y se publica como mínimo en inglés, en español, por supuesto, y en francés. Otras veces, como el caso de la cartografía, también en portugués. Por la Liga porque cada libro, yo es que digo libro y me quedo corto, cada obra de Moleiro que sale de Moleiro Editor lleva un tratado. Este es el tratado, por ejemplo, del libro, un estudio. Del libro de la felicidad. Charo Gutiérrez, pues ya hemos conocido al señor Moleiro. Qué barbaridad, que todo lo que ha traído, todo lo que estamos viendo. Pues muchas gracias por este trabajo. Muchas gracias a ustedes. Sí. Sí. Bueno, señor Moleiro, vamos a conocerle un poquito mejor a través de nuestro cuestionario. La respuesta, por favor, cortita, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos allá. ¿Editar libros es lo mejor que sabe hacer? Sí, yo creo que sí, que es lo mejor que sé hacer. ¿Y qué libro o códice le gustaría clonar antes de jubilarse? El Shahnameh. Es un códice persa. ¿Su códice o mapa favorito? El mapa favorito, por supuesto, el Miller, porque ha sido el acontecimiento, dio origen, sin querer, a la proeza más grande de la historia de la humanidad. ¿Su mejor momento del día? Media mañana. De los mapas que maneja, ¿en qué punto o paisaje le gustaría perderse? En Brasil, en Río de Janeiro. ¿La virtud que más admira en sus semejantes? La lealtad. ¿Y el defecto que no perdona? Deslealtad. La deslealtad. La deslealtad. ¿Dónde hay que poner el dedo? ¿En qué punto del mapa del ser humano para que espabile? En el ombligo. ¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa? Y lo más valioso que me pueden robar de mi casa, pues con toda seguridad una pequeña figurita maya que me regaló una amistad en México, ¿no? Por la antigüedad y por el significado de la figurita en sí. Pues sí. Y señor Moleiro, ¿a qué hemos venido al mundo?
Aquí hemos venido al mundo a ser felices, debemos intentarlo. Una última, ¿por qué de cada obra que usted hace solo hace 987 ejemplares? 7 es la perfección. Cuando le preguntaron a Cristo cuántas veces debes perdonar a tu hermano, dice 70 veces 7, es decir, siempre. Y 9 y 8 son 17. Solo hace 987. 987. Ha sido un grandísimo placer. Ustedes pueden ver algo de la obra de Moleiro hasta el día 30 de junio en el Alcázar de... En el Real Alcázar, en el Real Alcázar de Sevilla. Pero en cualquier caso, donde vean su nombre y su sello, acérquense. En la Sala Cantarera, donde se casó Carlos V con Isabel de Portugal. Todo tiene Todo tiene su significado, claro que sí. Muchísimas gracias por la A visita. ustedes. Feliz estancia en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les hablamos ahora de uno de los grandes misterios de la navegación. ¿Qué le pasó al navío San Telmo? Su expedición partió de Cádiz en 1819 y desapareció. Las últimas investigaciones lo sitúan en la Antártida. Y una exposición en el Museo Naval de San Fernando, en Cádiz, pueden ver hasta el 31 de agosto, lo vuelve a traer a la actualidad. En algún lugar al sur del Cabo de Hornos vagan los espíritus de 644 españoles. Hay quien los sitúa aquí, en Livingstone, en la Antártida, donde incluso hay una isla llamada Telmo, el nombre del navío donde viajaban. Salieron del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1819 con destino a Callao, a Perú. Continúan hasta llegar a Cabo de Hornos. Cabo de Hornos es un lugar muy complicado para el paso de barcos porque es un sitio conflictivo en cuanto a tempestades y desaparece con 644 tripulantes. El Museo Naval de San Fernando recupera el rastro de esa expedición, una de las más catastróficas de la historia, pero de la que apenas sabemos nada, porque no dejó rastro y nunca se halló ni un cuerpo. En los años 90, un grupo de arqueólogos chilenos y de la Armada Española encuentra restos, pero sin nombre. Maderas con tachuelas de cobre, de bronce, restos de tonel, también restos de suelas y calzado de cuero que pudieron pertenecer a marinos españoles, pero no hay ningún dato que vincule directamente esos restos con los restos del navío San Telmo. Cartas de las viudas de los oficiales pidiendo una pensión, planos originales, el único retrato que pervive de los desaparecidos, el capitán Rosendo, material proveniente de toda España para una muestra que sirve de homenaje. Una especie de círculo, ¿no?, como homenaje a la eternidad, a la desaparición de esas personas, ¿no?, como pasar hacia el infinito, ¿no? La exposición puede visitarse hasta el próximo 31 de agosto. Tal vez haya una segunda parte porque el caso sigue abierto y los marineros desaparecidos. Pues nos tenemos que despedir ya, pero hoy, como todo lo que hemos tratado con nuestro invitado nos ha parecido tan especial, lo vamos a hacer con una de sus obras, el Breviario de Isabel la Católica, al que se ha aludido. Es una reproducción extraordinaria del breviario iluminado de finales del siglo XIV, cuyo original está en la Librería Británica de Londres. Disfruten esas imágenes y hasta mañana. Me